Y cierro este y cierro el mío y cierro. Camaleones, ¿dónde están los pinches camaleones? Huele chingada, ya me perdí. Compadre. Huele chinga. Es que esto hay que hacerlo más seguido, pues shit. No te preocupes, mira, no es más que una secuela del COVID, así que te entiendo. A ver, vamos a poner, mira nomás las joyas que tengo aquí de videos, hijo de su chingada. A ver otra vez. Dijimos que era básicamente este. Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, va a ser este cabrón. Y este me lo echo para acá. Se me hace que estamos ya en vivo. Perfecto. Creo, déjame ver. Sí, ya estamos en vivo. Efectivamente. FPS demasiado bajo. ¿Me escuchas bien ayudado? ¿Me escuchas bien, César? Sí, sí, te escucho bastante bien. Ok. Vamos viendo. Ok. Shit. Ok. Ahí está. Vamos a dejar que corra tantito. Voy a apagar el micrófono. Ujú. Vamos a ver cómo está la... Este güey. Cierro este. Este sí va a ser. Ahora sí, Doc. Nomás deja ver cómo está la reacción aquí. ¿Dónde está? Me perdí con la chica otra vez. Ahora sí. Y vamos a prender mi cámara primero. Y ahí estoy. Buenas tardes a todas la gente que se va a unir ahorita a esta conversación. Estamos en este día 26 de enero del 2022. Nuevamente retornando a los micrófonos, retornando al análisis político, al análisis social de este acontecer diario que nos tiene a muchos extrañados, cómo se han venido y se siguen desarrollando pues estas circunstancias políticos, sociales en nuestro querido México y en Sonora. El día de hoy vamos a tener acompañándonos a, a dos grandes pensadores desde mi punto de vista, ¿no? No son flores, pero dos grandes analistas de la política sonorense. Uno de ellos es el doctor Fernando Pedraza,
que nos estará acompañando desde la ciudad de Nogales, Sonora, la gélida Nogalitos en estos momentos. Y el otro es también aguerrido y analista y activista social, César, el profesor César del Pardo, desde la calenturienta capital de Sonora, por allá en Hermosillo. Por lo pronto quiero adelantarles a todos nuestros, a toda la gente que nos está escuchando y que se va a unir en un momento más en esta transmisión, y que también pues nos va a disfrutar a través de las repeticiones que se puedan dar en nuestros canales de YouTube, a través de la Mesa de Análisis Ciudadano, y también a través de nuestras otras plataformas, como lo es la página de Julio Sánchez Periodista, la de Morena Estatal Arizona, dentro de la corriente crítica de Morena en Sonora. Pues sí, los temas el día de hoy, tenemos 3 temas a tratar, esperemos que los disfruten, y déjenme darle de una vez entrada y para poder saludar al profesor César del Pardo allá en Hermosillo. César, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Y al doctor Fernando Pedraza en Nogales. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, César. Muy buenas tardes, Julio. Pues mira, me gustaría empezar esta conversación, César y doctor, si no es mucha la molestia y el atrevimiento, pues para que vamos a ir desarrollando la temática a través de 3 temas principales, ¿no? El primero tiene que ver con la postura presidencial ante el desempeño y la premiación, que así lo ven muchos ciudadanos, en la figura de la exgobernadora Claudia Pavlovich, al consulado de Barcelona en España, y en esto hay muchos parecidos con otras designaciones a través de la 4T, pero me gustaría empezar con esto, a ver qué, se los voy a poner a ver qué les parece. Perfecto. Va. Bueno, es más, vamos a... ¿Quién empieza? Vamos a empezar con esto. Escuchen esta joya. La famosa honestidad total que presume la priista Claudia Pavlovich Arellano está en duda nuevamente al surgir evidencias de que fue beneficiaria directa de una operación de moches por más de 1,000 millones de pesos orquestada por el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y operada por su amigo personal y encargado de oficina en San Lázaro, Luis Fernando Heras Portillo. El trabajo de Heras, que ya fue documentado por el periódico Reforma el año pasado, consiste en solicitar a los alcaldes de los municipios donde se ejercerá obra, en este caso Sonora, una cuota del 30% del dinero destinado a la pavimentación de millones de metros cuadrados prácticamente en todo el estado. En 2013, Beltrones, ex gobernador de Sonora, presumió la gestión de 3,000 millones de pesos para pavimentación en diversos municipios, principalmente con alcaldías priistas, cuyos moches presumiblemente fueron destinados en parte para financiar la precampaña y la campaña de Pavlovich. Bueno, este es uno de los videos, ¿no? Donde pues claramente está documentado el papel político que ha tenido Claudia Artemisa Pavlovich Arellano a lo largo de su carrera política. Es un video de 3 minutos, lamentablemente con muy pocas visualizaciones, ¿no? Si tomamos en cuenta que desde el 25 de marzo apareció, del 2015, tiene 53,747 visualizaciones con 505 manitas arriba, deditos arriba. Esto para empezar, ¿no? En este video pues se da cuenta de cuál hasta entonces había sido el papel de la entonces candidata a gobernar el estado de Sonora, ¿no? 6 años después,
pues las cuentas que nos presenta son cuentas flacas a los sonorenses, y sin embargo pues tenemos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador un apapacho en los últimos 3 años que se vio a todas luces pues iba a favorecer, pero no esperábamos muchos de los sonorenses que fuera de esta manera. Me refiero principalmente a una participación que tuvimos nosotros el 19 de septiembre del 2019 en una mañanera en la ciudad de Hermosillo. No sé si se acuerdan que estuvo el presidente por ahí, César y doctor, pero si no, aquí se las dejo para que se acuerden. Pero lamentablemente estamos viendo que permanece aún la estructura del viejo régimen dentro de los consulados. Es una preocupación que tenemos los mexicanos en los Estados Unidos. Está el caso, por ejemplo, en Douglas, que se encuentra sin un titular consular. Está el caso de la ciudad de Tucson, donde hay funcionarios consulares que están implicados en actos de corrupción. Posiblemente usted no tenga el dato, pero se lo podemos pasar. Y en el caso de la ciudad de Houston, donde la cónsul se niega a recibir a la comunidad mexicana de Texas, de Houston, ¿no? De la ciudad de Houston. Palabras más, palabras menos, ¿no? Le hicimos un cuestionamiento acerca del papel de las embajadas, los consulados, el servicio exterior mexicano, cómo se premiaba a los políticos, y esto fue lo que nos contestó el presidente en ese entonces. Es de nuestro interés, es una prioridad sobre esta situación que nos está planteando. Sí, es de nuestro interés, es una prioridad que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos protejan a nuestros paisanos, que actúen como procuradurías de defensa de los migrantes, de nuestros paisanos. Y hay una renovación que se está llevando a cabo. Se están cambiando a los cónsules, se está procurando que sea gente profesional y vinculada, que tenga convicciones y que le importe la situación de nuestros migrantes y que se aplique para que no haya malos tratos y se proteja a nuestros paisanos. Eso lo estamos haciendo. Ya se termina de que van a ir de cónsules los políticos. ¿Saben cómo era antes, verdad? Antes, ya no. Si le iba mal a un político, lo podían mandar de cónsul, ¿sí? O a una embajada. Eso a Barcelona, casi decía. Evitándolo. Es como los delegados en los gobiernos del gobierno federal en los estados. Le iba mal a un político, y a ver, vete de delegado del seguro, del ISSSTE, de agricultura, de lo que fuese. Ya no hay delegaciones en los estados. Eso también debe de quedar muy claro. Que habían como 40, 50 delegaciones en los estados. Nos cuesta trabajo desactivar todo esto porque había la mala costumbre. Entonces, todavía internamente hay resistencias, pero ya se tomó la decisión. Fue lo mismo que se hizo con cancelar las 51 oficinas del gobierno federal en el extranjero, las oficinas de ProMéxico que estaban ubicadas en las grandes ciudades del mundo. Ayer lo dije, además de que se gastaba, supuestamente era para promover a México. Aquí en Hermosillo ni en ninguna parte del país hay oficinas pro Alemania o pro Francia o pro Italia o pro Estados Unidos, que podría tener alguna justificación,
dada la vecindad, era hasta ridículo tener estas oficinas por el derroche que había. Ahí acomodaban a sus allegados. Todo eso se está corrigiendo. Entonces le vamos a pedir a Marcelo que él explique sobre este asunto. Te vamos a tomar tus datos para que, si necesitamos ampliar la información, nos ayudes. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí la participación del presidente en esa mañanera del 19 de septiembre del 2019, donde afirmaba categóricamente, ¿no?, que se habían acabado los premios a los funcionarios que se habían portado mal, para que no los mandaran a los consulados como premio de consolación, ni a las embajadas, ni al Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Pues nos quedamos esperando porque a raíz de eso se dio lo confirmó el día 17 de enero en esta confirmación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde nombra a Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona, y todo lo que esto implica, ¿no? Todas las ventajas que tiene ser cónsul, hasta en la misma designación, y que ya vimos, por ejemplo, allá en Sonora, ustedes han de saber que se lleva a algunos de sus colaboradores muy cercanos, que hicieron un flaco trabajo, ¿no?, un flaco desempeño dentro de la administración del Estado, como lo es en la administración de la justicia, con el procurador Odrasir, no recuerdo ni su apellido de tan gris que es, ¿no? César, ¿qué opinión te merece este tipo de situaciones? Bueno, en realidad a mí no me sorprende nada, por no decir ni siquiera poco, nada, porque se dejaba venir. O sea, la misma composición de Morena y la estructura misma del gobierno de Andrés Manuel, pues es un gobierno heterogéneo, en donde en el reacomodo la que salió más favorecida fue la vieja clase política. O sea, no los mandaron al banquillo ni a la sala de espera, los metieron a un nivel de relevancia, de nombrar a Bartlett hasta terminar con David Figueroa y un regidor que se le iba dormido en Guatabán, puede decir, desde lo menos al más. O sea, no hay nada sorprendente, ¿no? Sorpresa sería que eran en puestos de relevancia gente que se comprometió por la transformación del país, porque habría que aclarar que, a pesar de los pesares, el movimiento de López Obrador, que se concretó con Morena como partido, era un reflejo del hartazgo que había en México y que pretendió cambiar el viejo modo de hacer política, la forma de dominación, y yo pienso que no ha habido un cambio sustancial. Me parece que el gobierno los más consecuentes que ha habido en los sexenios han sido los del PAN y los del PRI. Los del PAN metieron a puros panistas. Los del PRI metieron a puros priistas. Por ahí metían a uno de otro partido, o a un líder de opinión, o a un personaje de relevancia, algún partido, pero la mayoría eran parte de su corriente política. En el caso de Morena, pues no hay esa situación, ¿no? Morena viene siendo como una especie de guacamole, pero en ese guacamole los que se han quedado con el mejor sazón y con el mejor pedazo, pues ha sido la vieja clase política, desde un regidor hasta el gabinete.
Entonces, no, yo no le veo nada de sorpresa. Ok, doctor. Híjole, mira, yo creo que ahí deberíamos de atenernos mucho a esta cuestión de lo que llaman los que saben mucho de esto, la realpolitik. La intención de Andrés Manuel, y lo está consiguiendo, es desarticular de forma muy gradual, pero muy eficiente, lo que pudiera resultar en una especie de oposición que de hecho está muy desintegrada, pero que tendría posibilidades de reacomodarse con estos nombramientos, que tristemente son nombramientos bastante, ay caray, dolorosos, por lo que significa para, por ejemplo, el cuerpo diplomático mexicano, que desde el año 2000, en el inicio del sexenio de Vicente Fox, pues se convirtió en una junta de cuates, ¿no? De amigos de quien entra al poder, y se repite con Felipe Calderón, y se repite con Peña Nieto, y acá en Sonora, en el año 18, se dan casos lamentabilísimos como el de algunos cónsules o vicecónsules que llegan con un currículum en el que lo más notable es el manejo de Google Maps y paquetería de Office, y no hay oficio político. Llama la atención porque la cuestión de la política exterior es algo delicado, más en un momento en el que todas las relaciones geopolíticas de poder real están cambiando, y es un momento de crisis a nivel regional y también mundial. Tan es así que a mí me parece que no solo es lamentable la cuestión de la exgobernadora, que yo recuerdo muy bien el escándalo de las maletas de dinero. No solo es lamentable por lo sensible que es estar en Barcelona en la cuestión de que es uno de los centros neurológicos mundiales del hacer cultural y del conocimiento. Entonces, ¿qué experiencia tiene al respecto? ¿Qué formación cultural, qué formación diplomática tiene? Otros grandes interrogantes es, ¿cómo mandas a un periodista a ser embajador en Nicaragua en el momento en que Nicaragua es uno de los dos campos de batalla de las hegemonías mundiales? Y me refiero la batalla económica entre China, Estados Unidos y Rusia, en que se está definiendo el futuro de América Latina. Entonces, ahí se tiene que hilar muy fino. Yo dudo que estas personas tengan la sensibilidad y el conocimiento y la formación como para poder hacer esto. Son cosas muy delicadas que a mediano plazo creo que van a ser negativas para la relación de México con esa nueva estructura de poder mundial. Y por otro lado, caray, cada vez se desprestigia más el cuerpo diplomático mexicano con este tipo de nombramientos. ¿Qué está haciendo en el aspecto de política interna? Pues está articulando al PRI, lo está colonizando. Yo tenía la impresión de que iba a ser al revés. Yo tenía la impresión de que el Partido Revolucionario Institucional iba a colonizar a Morena, pero no. En realidad los está domesticando ya, tanto al PAN como al PRI. Recordemos hace un mes, cuando en el informe que da en una ceremonia popular en el Zócalo, se acercan dos gobernadores panistas y se apapachan y toda la cosa, y lo que provoca, el mismo resultado provoca en la presidencia nacional del PRI estos nombramientos, cuando no solo por la cuestión de la exgobernadora de Sonora, los amenazan con expulsarlos del partido, el señor Alito Moreno, si aceptan esos nombramientos a ella y al exgobernador del estado de Nayarit, si no mal recuerdo. Entonces, como cuestión política, me parece que es evidente que lo que está haciendo es preparar el camino para que sea mucho menos complicado poder repetir en las próximas elecciones. O sea, es un acto político. Respecto a la cuestión de Morena,
¿Crees que sea un acto político necesario cuando, pues a todas luces, vimos el desastroso desempeño electoral que tuvo tanto el PRI como el PAN en las pasadas elecciones, ¿no? En estas pasadas elecciones. Bueno, pero yo podría mencionar que lo que tú dices es cierto, pero también pudiéramos mencionar, y eso también pesa en el ánimo de cualquiera que tenga un poquito de visión al frente y periférica, los desastrosos resultados en la elección en la Ciudad de México, que sí, nunca esperamos que Morena perdiera la mitad de la ciudad. Pero hubo otros factores, ¿no? Hubo, como el factor tragedia que estuvo también presente en Sonora el 2009, por ejemplo, en el caso del incendio de la guardería ABC, donde pues ya se sentía con todo el apoyo, además de la maquinaria priista, con el Alfonso, el vaquero, mira, se me olvidó hasta su apellido de Tangrizo también, ¿no? El vaquero Díaz Serrano, Elías, eran primos. Elías. Bueno, ¿cómo sufrió una derrota estrepitosa, ¿no? Ante el apoyo empresarial, el apoyo del gobierno, a través de muchas de los beneficios que había en ese entonces, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal? Y viene el factor de la tragedia de la guardería ABC, se pierde. Creo que se repitió lo mismo en la Ciudad de México. Con la línea 12, sí, con la caída de la línea. Se ha escuchado mucho ese sentir, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Adelante, doctor. Tú me preguntas si creo que hubiera sido necesario. En lo personal no lo creo. No creo que sea necesario. Más allá de las ideologías y de la simpatía y el apoyo que de alguna manera en diversos momentos he expresado y ejecutado para el Movimiento de Regeneración Nacional, yo creo que debemos de pensar con un poquito de frialdad. Entonces sí, a mí no me desconcierta, me da tristeza, me parece muy molesto que gente sin la menor preparación vaya a lugares. El otro nombramiento fue en Turquía, que también es un lugar en el que deben de tener mucha delicadeza y analizar todo lo que está ocurriendo. Son lugares en los que debe de haber gente que sí sepa de política internacional y que tenga una buena formación teórica en geopolítica. Pero en fin, esa es la opinión que a mí que es la que se me ha formado. O sea, no me parece que hubiera sido necesario hacer todo esto, porque sencillamente hay una oposición que está desarticulada. Incluso yo tengo la impresión, y lo he expresado, está mucho más articulado el otro Frena que cualquier otro partido político. De verdad, es increíble el grado de dispersión que tienen. Para empezar, ni cuadros tienen. Entonces, sí me parece lamentable, me parece, que no innecesario, era necesario, pero exactamente. Innecesario, César, o necesario este tipo de medidas por parte del Ejecutivo. Mira, a mí me recuerda una anécdota muy curiosa de un compañero mío que le gustaba que su novia anduviera con otro para que sepa que él se daba a rogar, y ya la ponía en una situación complicada. Los apologistas o quienes simpatizan con López Obrador luego buscan un justificante al pragmatismo político y dicen: no, es que los manda a los consulados para dividir a una oposición fragmentada, como es lo que dice Fernando, ¿no? Pero en realidad no es cierto, no es eso lo que está pasando en el país. Lo que está pasando en el país es una degradación política terrible. Hay una crisis política que se viene arrastrando desde 1988, en donde las escisiones en los partidos y las fusiones en los reagrupamientos se están dando cotidianamente, porque ahorita, hasta este momento, nadie ha podido cuajar la dimensión de la crisis.
Por ejemplo, el problema de la inseguridad, el problema de la vivienda, el problema de los adultos mayores, de las pensiones, el problema de la economía del país, es decir, un país donde el comercio, la minería, el turismo, hotelería, prácticamente todas las ramas económicas están en manos de extranjeros. Aquí no puedes hacer no existe ni siquiera la categoría del Producto Interno Bruto, porque el Estado mexicano no tiene nada que contabilizar como producción propia. Es decir, estamos en medio de una crisis que es un todo, y en medio de esa crisis que es un todo, hasta ahorita nadie ha sacado una propuesta, un proyecto para poder enfrentar a la crisis. No es una cuestión de maniobra para dividir al PRI, no, si el PRI ya está dividido y viene de una crisis profunda, el PAN también está dividido, el PRD cayó en una división, y Morena no podemos presumir que es un proyecto unificado, porque no tiene ninguna posibilidad de estar unificado, porque ni tiene una identidad política, no tiene una identidad ideológica, no tiene una identidad programática, porque hay una crisis de grandes dimensiones en el país. Entonces, el pragmatismo que está usando López Obrador es producto de esa crisis. Es producto de esa crisis. Entonces, ante los ojos de la persona de a pie, las que no sacan cuentas justificando lo que hace López Obrador, eso lo leen como que es lo mismo de siempre. Está pasando lo mismo de siempre. Esa es la lectura que le dan. Y ante ese sector mayúsculo de la población, estamos en medio de una crisis que están pendientes las alternativas. Los nombramientos y la política de López Obrador, por ejemplo, sobre el libre tránsito, sobre la alza de la gasolina, sobre la militarización. La militarización del país está como nunca. La violencia está como nunca. Si tú ves las estadísticas de Calderón, Peña Nieto, a López Obrador o con Cedillo, está completamente disparada. No hay estrategia ni de seguridad, no hay una articulación que permita contener la inseguridad. Es decir, nadie hasta este momento ha podido crear una estructura o crear una articulación de diversas fuerzas para que se convierta en una alternativa ante una crisis que ha degradado la política. López Obrador significa una degradación más y un fracaso más ante una alternativa de una crisis pujante. Pues sí, efectivamente yo creo que hay una buena porción de ciudadanos que después de ya transcurrido 3 años de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pues voltean todavía, ¿no? Hemos visto, de hecho, algunos matices y algunas situaciones en las que se retrata, pues, o se retratan situaciones donde naturalmente el ciudadano convencido del proyecto de Andrés Manuel del 2018 para atrás, por ejemplo, voltea y dice, algo está pasando, ¿no? Estamos viendo que el proyecto neoliberal, por ejemplo, en vez de estar siendo desmantelado, está siendo fortalecido. Vemos por ahí, alguien posteó en Facebook, que si, ¿dónde estaban, por ejemplo, hace 3 años los que protestaban en contra del avión presidencial, los que protestaban en contra de la tala de árboles en las selvas de Cancún? ¿Dónde estaban en las selvas de Quintana Roo, perdón? Y este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí estaban, pues estaban tanto con Peña Nieto en ese entonces apoyándolo, con el aeropuerto de Texcoco, igual que lo están haciendo ahora con el presidente, ¿no? Ahí vemos a Carlos Slim, por ejemplo,
que en ese entonces era uno de los accionistas o impulsores mayoritarios en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, y también en el talado de selvas y de bosques por allá en Quintana Roo para la creación de resorts y casinos y hoteles para el turismo internacional. Ahí están, ¿no? Ahí están, o sea, esos mismos actores que no protestaban antes están hoy, lamentablemente, a la vista de los ciudadanos, del lado del presidente, ¿no? En los mismos proyectos, ¿no? En los mismos proyectos, donde lógicamente los únicos ganones, pues son ellos, ¿no? Tenemos a Carlos, perdón, no a Carlos, pero a Salinas Pliego. A Salinas Pliego, doctor, ¿qué te parece? Lo que sucede es que, regresando, tal vez hay una discrepancia en la manera de percibir las circunstancias, y eso es increíblemente bueno, entre Del Pardo y yo. Yo creo que soy un poquito más pragmático. Sí, es lamentable la cercanía de gente como Slim o como Ricardo Salinas, pero también debemos de entender que en este momento en el que se pretende reconstruir un Estado que ha sido desmantelado a partir de el salinismo, necesitas encontrar la manera de poder hacerlo aunque te tengas que aliar con el demonio. Ricardo Salinas es el único banco nacional que tiene sucursales en todo el territorio. Los otros dos bancos, o tres nacionales, que es Banorte, no tiene sucursales en muchas ciudades, y sobre todo en ciudades pequeñas, no las tiene. El otro, el ISHE, que es de Jalisco, menos las tiene, y en este momento en el que lo que se requiere no solo es que haya una especie de fortalecimiento, un renacimiento de la banca nacional, no hay más. Y no solo eso, se necesita en lo que está el Banco del Bienestar, todas las sucursales ya construidas, en donde la gente vaya y pueda recoger o cobrar no solo las remesas, sino algunas de las becas y lo que tú quieras del gobierno federal. Eso es una de las cosas que yo pongo ahí en la mesa. Te lo repito, yo soy un poquito pragmático. Carlos Slim es el dueño de casi toda la red, de la mayor red y la más estable de internet en México, y en este momento un país que no tenga esa posibilidad de comunicarse está mucho más aislado de lo que debiera de estar. O sea, yo entiendo el descontento, yo lo comparto, pero también creo que hay razones subyacentes que necesitan ser consideradas. Entiendo, por ejemplo, lo que dice nuestro compañero, nuestro contertulio, la cuestión de los militares. Bueno, sí es cierto. De hecho, más que el militarismo nacional, las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad pública, se cayeron, se les cedieron a los militares. La pregunta, bueno, ¿y qué querías que pasara si todas las instancias de seguridad civil están cooptadas y están penetradas por el crimen organizado? Y nada más recordar a los desaparecidos en Guerrero, ¿no? Aquí en Nogales había, cuando hubo un altercado muy fuerte en el desierto, resulta de que uno de los sicarios era policía en Nogales, y en su tiempo libre era sicario, ¿no? Entonces, pues no hay de otra en este momento. Yo lo entiendo, yo puedo decir sí, es muy de contento, pero de ahí hablar de militarización, yo lo dudaría, porque para empezar no hay un solo gobernador militar, no hay ni un procurador militar, no sé, un secretario de Estado, ninguno de ellos es de origen o de extracción militar. Eso creo que habla de que sí, se puede hablar de que las fuerzas de seguridad están militarizadas, pero el Estado en sí, como ente, como Estado-nación, yo no lo podría asegurar. A ver, nomás quiero hacer una aclaración ahí. Ajá, dale. Ajá. Mira, ahorita que están hablando de desaparecidos, en la Yotzinapan, donde desaparecieron a los 43. 43, sí. Sí.
en un lado está la mina más grande de oro que hay en América De oro. Latina, en América Latina, ¿eh? A esa la cuida el ejército, a esa mina. A un costado, estamos hablando como a 30 kilómetros, está el sector de producción de amapola, más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo, después de Afganistán. A eso lo cuidan los grupos de la mafia. Dos sectores de relevancia mundial, una mina de oro y el segundo productor de opio del mundo. Los dos están en Ayotzinapa. ¿Quiénes desaparecieron a Ayotzinapa? Los militares y los narcos, los mismos que están ahí. Cuando se habla de militarización, se habla que lo que es toda la estructura de convivencia de un tejido social, en donde hay una serie de normas, porque es una normatividad, donde unas deben de ser de carácter civil, como la seguridad pública, como los caminos federales y estatales, deben de estar, los autobuses deben de estar en manos de una policía civil. El control de todas las áreas de comunicación y de seguridad en el país están ahorita en los militares. Tienen el control. Ahora, no es el problema que los policías sean corruptos. Muchos sí lo son, ¿no? Pero no, México nunca se ha caracterizado que los militares sean tan honestos, ¿no? Desde el tiempo que corrompía los narcos de Sinaloa a un sinnúmero de militares, ¿no? El detalle es que el carácter de un Estado civil se pierde cuando se militariza todos esos espacios de la sociedad. Por eso López Obrador decía: yo voy a mandar a los cuarteles a los militares. Pero esa forma de dominación viene siendo también parte de la crisis. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grande la crisis? Porque el problema de la inseguridad se ha querido resolver de una forma institucional de arriba y no les ha podido dar resultado, porque es una crisis que no es solamente de México, la crisis de la violencia. Fue una estrategia de despoblación en todo. Por ejemplo, esta misma violencia la tuvieron en Venezuela, en Colombia, ahorita está en Honduras, en casi todos los países de América, a excepción de Costa Rica y de Nicaragua. O sea, es una estrategia deliberada para debilitar a los Estados-naciones. Y la única forma que se puede resolver una crisis de esa magnitud es comprometer la participación masiva del pueblo. Y a eso López Obrador le tiene terror. Por eso López Obrador no se cansa una y otra vez en estarle tirando a las organizaciones sociales, porque sabe que las organizaciones sociales son instrumentos naturales que pueden crear contrapesos, y no es cierto que las quitó porque sean intermediarios y porque sean corruptos y cosas de ese tipo, porque muchos de los que están en su gabinete también han sido acusados de corruptos. Es toda una estrategia fallida, y en esa estrategia fallida se han alejado, se han deslizado de asumir una actitud crítica. Uno de los casos más patético de la pérdida de crítica es Fernando Noroña. Fernando Noroña, tú lo veías, le salía espuma cuando estaba el PRI y el PAN. Y ahora todos los días que se sube está viendo cómo justifica a su compañero presidente. Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿no?, que él sea lambebotas y todo y que demuestre que es un oportunista,
puede hacer lo que él quiera, pero lo que demuestra es que se perdió la capacidad crítica, y un país que no construye en base a la crítica no puede avanzar. Entonces, todos esos signos nos vienen a demostrar el grado de descomposición política que hay en el país. Bueno, ahí sí quisiera acotar un poquito esto que dices, César, porque me parece que es absolutamente importante. Hablas de la crítica, yo hablaría más de la autocrítica, pero en este sentido, una de las razones por las que ocurre todo esto es por la falta de formación política. O sea, uno de las patas de las que más cojea, no solo Morena, sino todos los partidos políticos, es de esa voluntaria falta de voluntad de educar cuadros, porque representaría la posibilidad de tener personas que se convirtieran en referentes autocríticos y que mantuvieran una cierta, ¿cómo te diré?, que moderaran un poquito la relación de poder al interior de los partidos. En eso estás absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente, tiene la razón, pero la cuestión no es ¿cómo te diré? La falta de autocrítica o de crítica no es una cuestión voluntaria, es una cuestión de que no tienen elementos para ejercer la autocrítica, por lo tanto, les aterroriza poder no solo criticar, sino aceptar los errores que están cometiendo. Y ahí está el fisgón, que casi lo corren de Morena por exigir que le den recursos para formación de cuadros, y ahí está Dussel, ahí cada 8 días haciendo lo imposible para poder conseguir material y formar cuadros ahí en la alcaldía de Coyoacán, ¿no? Pero es una labor muy, muy complicada. Yo fui secretario de un comité municipal de un partido político acá en Nogales, y la razón por la que renuncié a la militancia y a ser consejero estatal fue precisamente porque nunca me dieron los elementos para poder formar cuadros políticos, no cuadros militantes, cuadros políticos, con una capacidad de análisis y de propuesta, porque si no tienes capacidad de análisis no puedes proponer nada. En eso absolutamente coincido contigo, César. De verdad, ahí lo que falta es esa voluntad, vamos, ni siquiera de formar cuadros, sino de esos cuadros, de ser autodidactas, porque, Dios santo, qué difícil es hacer leer a alguien. Sí, bueno, y volviendo un poco al tema y tratando de ligarlo, ¿no? Hoy estamos viendo pues que situaciones de desmantelamiento de grupos políticos, por ejemplo, que no son afines a la Cuarta Transformación y que de una u otra manera busca el presidente y los liderazgos tanto de Morena como el PT tratar de integrarlo. Lo están haciendo de una manera a la inversa, ¿no? Pero con el consiguiente peligro de que el proyecto se venga abajo. Tal es el caso, por ejemplo, y hablando y nos vamos con esto a nuestro siguiente tema, que es la camaleanización transeccional que se está dando, como hemos con mucha tristeza pues estamos viendo cómo estos actores el día de hoy que naturalmente deberían estar en la oposición a este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, pues ya los vemos insertados, ¿no? dentro de la permítanme quitar los vemos insertados dentro y de esta Cuarta Transformación y transeccionalmente, ¿no? Me llama mucho la atención, y ahorita que estaba yo buscando elementos gráficos para tratar de ilustrar de una u otra manera este tema, cómo la descomposición se viene dando a la inversa, ¿no? en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Y en esta foto que me encontré en Google, por ejemplo, vemos a personajes
No sé si ustedes tienen la oportunidad si están siguiendo la transmisión en Morena, Arizona, pero en esta fotografía tenemos al secretario de gobierno del estado de Sonora levantándole la mano a Demián Cepeda y a Javier Gándara, ¿no? En esta fotografía vemos al ex delegado también de la Secretaría de Gobernación de la Cuarta Transformación Federal, Servando Flores Castelo, levantándole efusivamente la mano, y debe de haber en esta fotografía algunos otros personajes que en este momento se encuentran incrustados tanto dentro del quehacer federal de la Cuarta Transformación como del quehacer estatal, ¿no? Ahí tenemos al secretario de gobierno en el estado de Alfonso Durazo y como les digo, al otro que yo alcanzo a distinguir en estos momentos es al ex delegado de la Secretaría de Gobernación, ¿no? En una efusiva foto. Y también llamando, ahorita vamos a dejar esta foto de fondo, pero me gustaría compartirles, y ahorita estamos tocando el tema de la seguridad pública, ¿no? Algo que es un tema muy doloroso para la sociedad sonorense, sobre todo ante los niveles de violencia que se han generado en el estado en los últimos 3 años, ¿no? Desaparecidos, como los ataques al Palacio Municipal en Guaymas, por ejemplo, a granadazos y a cuernos de chivazos, como la disputa por los territorios entre los diferentes carteles y pululan en el estado, ¿no? Como sigue todavía bajo el manto y el dominio de los carteles lugares donde ni el propio estado puede entrar, como lo es aquí mismo en nuestra frontera, en el lado del todo lo que es el gran desierto de Altar, en el Sázabe, Altar, Pitiquito, Caborca, Sonoita, como sigue siendo dominado por los carteles ante la mirada esquiva tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, ¿no? Y déjenme ponerles otro video que también buscando un poco en internet, y les digo realmente que fue un poco, ¿no? No fue una búsqueda a conciencia, digamos, ¿no? Pero me encontré esta joya, miren, ahí se las comparto. Porque el sentimiento y la percepción es que cada día hay un acontecimiento que supera al anterior. El riesgo que estamos corriendo es que terminemos acostumbrándonos a estos temas de inseguridad y que entonces pensemos, no me puede ocurrir a mí porque yo no estoy metido en nada en lo que me pueda ocurrir. Y sin embargo, lo que pasó con esta familia, como dicen los mismos integrantes de la familia, pues no se trata de un ataque cruzado, no fuimos víctimas en medio de víctimas colaterales, o sea, fue intencional esto, ¿no? Entonces esto yo creo que sí, debemos obviamente cerrar filas, creo que sí es importante evitar politizarlo en términos partidistas, pero finalmente es un tema en el que debemos hablar todos, no nos podemos quedar callados, y creo pues es la intervención de la secretaria de Seguridad Pública del Estado, María Dolores del Río, por cierto, una profesionista o una profesional de la chamba en el nivel federal y en el nivel estatal, ¿no? Una dominante de las artes del quehacer público en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Desde lo municipal hasta lo federal, la hemos visto desarrollándose triste y pobremente, por cierto, tanto en su papel que tuvo como legisladora a nivel federal por el estado de Sonora, representante en Sonora por el distrito 5, si mal no recuerdo, también como alcaldesa en la ciudad de Hermosillo, que fue la que inició los tandeos, y hoy
después de haber pasado por el proceso electoral dentro de la oposición a la cuarta, o en contra de Morena, y ella lo hizo a favor de Movimiento Ciudadano, fue premiado tanto a ella como una gran cantidad de integrantes de su equipo de Movimiento Ciudadano a integrarse a esto que después de casi 3 meses o 4 meses ya de arrancada la sucesión gubernamental, el papel que está desempeñando lo vemos pues muy lejos, ¿no?, de lo que en ese entonces reclamaba. Esta entrevista, por cierto, es del 19, del 11 de octubre, 8 del 2019, lo pasaron a través de Proyecto Puente, ¿no? Y estaba siendo muy, muy dura, muy crítica hacia la seguridad pública del entonces naciente del quehacer presidencial, pues, de Morena, ¿no?, estrenándose en ese entonces, y era una crítica muy dura, ¿no?, hacia eso. Y pues así está, ¿no? Igual estos personajes que han bandeado de una posición a otro transaccionalmente. Yo recuerdo en el triunfo de Vicente Fox, por ejemplo, en el año 2000, las celebraciones a todo pulmón por parte del hoy superdelegado Jorge Tadei Bringas, que no está de más también pues decir que tiene a muchos de sus familiares trabajando tanto dentro del ámbito federal como del ámbito local y del municipal y del partidista, ¿no? Situaciones como estas pues se siguen dando, ¿no? Transcurrir de un sexenio al otro, ese transcurrir de un partido al otro, ese transcurrir de administración a administración. ¿Qué opinión le merece, doctor? Mira, es que bueno, en cuanto a la seguridad, creo que César es absolutamente acertado en cuanto a que esta es una circunstancia que es una especie de proyecto casi global, o muy particularmente de América Latina, por lo que representaban los movimientos sociales progresistas en los 70s, 80s, 90s, y el experimento que les dio pie a hacer esto en América Latina fue el experimento que hicieron con Malcolm X y los Panteras Negras en Estados Unidos. Se dieron cuenta de que llenándolos, aunque no consumieran estupefacientes, pero llenándolos de ellos sus casas, los podían acusar de lo que sea. Esto funcionó en América Latina. ¿Por qué no funciona, por ejemplo, como dice César, en Nicaragua? Bueno, no funciona porque hay una sociedad muy politizada que viene de un movimiento social muy violento, que les costó bastantes muertos, y que están reconstruyendo su país. Pero antes de reconstruir su país, reconstruyeron el concepto de Estado-Nación. En México es muy difícil que puedas tener eficiencia, o que puedas tener unas políticas antidrogas o antidelincuencia eficientes, cuando el Estado-Nación está desmantelado. El Estado-Nación se convirtió en guardián de los intereses de los grandes capitales, de los corporativos y obviamente del gobierno de Estados Unidos. Entonces, como no hay más que obedecer lo que las necesidades requieran de poder surtir de drogas, de estupefacientes, a ese mercado enorme que hay en Estados Unidos, pues todo es ver y dejar hacer, y eso es tan evidente que la frontera se vuelve porosa cada que las necesidades de toda índole de Estados Unidos lo requieren. Entonces, esto no va a suceder hasta que, como dice César, se tiene que reconstruir el concepto de Estado, se tiene que reconstruir el Estado, y eso no es demasiado fácil y lleva tiempo. En cuanto a lo que mencionas del gatopardismo, Dios santo,
Creo que el estado de Sonora es un ejemplo vivo y claro y muy evidente de todo esto. Empezando, por ejemplo, ¿cuál es el origen del actual gobernador del estado? O sea, fue secretario particular de un presidente, fue secretario de otro presidente, o sea, entonces no manches, ¿qué me cuentas? O sea, no hay mucho que decir cuando las evidencias están ahí. ¿Cómo se solucionaría esto? Bueno, empiecen a formar cuadros, edúquenlos, dejen que los que son más viejos en esto les puedan ir a platicar. Yo recuerdo una reunión a la que ustedes me hicieron el gratísimo honor de invitarme, en la que hubo una reunión con Morena Arizona y Morena Nogales. El contraste de actitud y de propuesta, o sea, no te escapa de memoria que se levanta una morenista local y dice, es que yo soy revolucionaria y lo llevo en la sangre porque mi abuelo me llevaba a las manifestaciones. ¿Y eso qué, cabrón? Si no se trata de pedigrí aquí, pues. ¿Qué propones? Si te acuerdas de esto, ¿verdad? Sí, cómo Julio. No. Sí. Entonces, por eso hablo de que lo que hace falta, y en eso estoy casi seguro que César va a coincidir conmigo, formar cuadros. Una nueva clase política que tenga no doctrina, sino ideología, que contradiga todas las teorías de Fukuyama, que diga la historia está aquí, la estemos escribiendo, y la lucha de clases a diario se da, porque eso es lo que hace que evolucionen las sociedades. No puedo agregar mucho respecto de veras al autopartismo en Sonora, porque, por ejemplo, tú lo dijiste, la señora Dolores del Río, por el amor de Dios, o sea, ha estado, nomás le falta ocupar la Secretaría de Intendencia en el gobierno. Sí. ¿Es verdad? En fin, no hay mucho que aportar ahí, pues. Sí. Tan evidente todo. César, ¿andas por ahí? Sí, lo que pasa que tiene razón Fernando, no hay mucho que aportar. El mismo Taley estuvo en la campaña de Fox. O sea, no hay por dónde, pues. Y sí, se necesita crear una alternativa, una referencia ideológica y política, y hay que formar cuadros. La corriente progresista y izquierda tenemos que tomar como punto de partida que estamos en tiempo de derecha. Nosotros vivimos en tiempo de derecha. Cuando nosotros andábamos en el PRT y andábamos en la izquierda radical y clasista, no se nos puede olvidar que López Obrador estaba en el PRI y Durazo estaba en el PRI y todo el mundo de ellos andaban, o sea, no tienen nada que ver con los que venimos de la izquierda, pues. Y si algunos de izquierda están ahorita ahí con ellos, son gente que hacía muchos años que se bajaron del tren de la revolución y se dedicaron a la política institucional. Entonces, lo que nosotros tenemos que reconocer es que somos una minoría. Y a partir de ahí, reconociendo que somos una minoría, tenemos que tener muy claro que los ascensos ideológicos, políticos y de reagrupamientos no se dan por la voluntad del individuo, ni incluso por elementos teóricos, sino que el mismo movimiento educa. Tiene que haber una contradicción de clase que genere un movimiento y que ese movimiento vaya reeducando a los pueblos. Así ha pasado siempre. Hay un libro de Mandel sobre la teoría leninista de la organización y decía Mandel, no vamos a estar como Sísifo, no querían subir la piedra y ya llegando se nos devuelve a caer y ahí vas consecuentemente, ¿no? Sucesivamente. Entonces, porque él decía, los que educan son los movimientos, son las coyunturas del movimiento. Por eso, a inicio del siglo pasado, tú agarras desde la Revolución Mexicana hasta la Revolución Rusa, hasta 1945, hasta el 50, fueron épocas de revolución social. Ese ciclo se terminó. Ahorita estamos en el ciclo del neoliberalismo, precisamente de Fukuyama, que decía que fue el fin de las ideologías y que ahora hay que administrar el capitalismo y todo eso. Pero eso también ya se está agotando. Ya se está agotando. Si ahorita uno voltea para América Latina, casi todos los gobiernos van girando hacia la socialdemocracia, porque tampoco no son de izquierda. O sea, Correa, Evo Morales,
los de Argentina, son socialdemócratas, no son de izquierda. Hay unos que creen que son de izquierda y también tienen derecho a engañarse, ¿no? Pero esa gente no es de izquierda, son moderados, pues. Para mí de izquierda son los dirigentes tupamaros que había, los originales, no como el ¿cómo se llama el señor este viejito simpático? Ya sé. Pepe Mujica. Pepe Mujica fue guerrillero, fue de izquierda, pero ya no es el Pepe Mujica de antes. Ahora es un socialdemócrata, pues bonachón. Pero el problema de esa generación en donde se perdió ese paradigma, hay gérmenes todavía, hay estructuras, pero esas estructuras, esos pequeños grupos de referencia, decía Lenin, se tienen que mantener, porque en las peores crisis tenemos que tener referencias. Después, cuando el movimiento nos necesite, van a crecer. Los mismos bolcheviques se reunían en un bocho, bueno, en aquellos tiempos en un carruaje. Eran tan poquitos que se daban el lujo de dividirse entre mencheviques y bolcheviques. Eran muy pocos. Sí. Pero cuando entra la revolución, en 1905, empieza el auge. Después hubo un gran refuego teórico en donde surgieron infinidad de grandes intelectuales hasta que culmina en la revolución de 1917. Fue un ciclo. Ahorita nosotros estamos en desventaja. Por eso hasta Bartlett le decimos que es de izquierda ahora. Pues. Se estiró, se fue muy para allá la liga. Pues. Andamos medio jodidos por ese lado. Sí. Entonces, bueno, es que César, disculpa que te interrumpa un poquitito, nada más, 10 segundos si me permites. Lo que sucede es que también debemos de entender que para empezar Morena no es un partido político, es una especie de frente social muy amplio, interclasista, y desde ese punto de vista, bueno, pues les quedó agarrar y decir somos de izquierda porque era la manera más fácil de diferenciarse, aunque sea semánticamente, porque como tú dices, pues de izquierda de dónde, por el amor de Dios, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que tú propones es muy cierto, hay que pasar de la semántica a la semiótica para ver quién es quién. Y ya, disculpa, me callo. Nomás reconociendo, pues, o sea, somos, digamos, un sector marginado ahorita, pero ahí estamos todavía y se nos mueve una colita. Y yo creo que debemos de seguir haciendo este tipo de ejercicios, haciendo la diferencia y seguir en la idea. Yo pienso que mientras exista voluntad de lucha, hay posibilidad de cambiar la situación. Y yo creo que todavía hay gente que sigue soñando en crear sociedades utópicas. Yo creo en eso, sociedades justas, sociedades donde no exista la desigualdad social. Es posible eso todavía, porque hay muchos elementos teóricos que nos permitan decir que lo que cayó en la Unión Soviética no era el socialismo, eran estados obreros degenerados, que en todas las teorías nunca se puede demostrar que una teoría es ineficaz si no se demostró en los hechos su fracaso. Y lo que pasó en la Unión Soviética no fue un ensayo marxista completamente, sino fue una especie de combinación del marxismo con desviaciones burocráticas. Entonces yo creo que todavía hay una esperanza que sigue girando. Por ejemplo, ahorita de las grandes crisis económicas, los mismos en Estados Unidos y en Rusia se han visto obligados a volver a leer El Capital, sobre todo ahorita en el nivel que está el capital especulativo, sobre todo, por ejemplo, la existencia de los bancos de la sombra que le llaman, el problema de institucionalizar los sistemas de créditos bancarios, sistema de automotriz, sistema de créditos hipotecarios, etcétera. O sea, todo está controlado bajo un sistema financiero especulativo, donde la vieja fórmula de mar de dinero, mercancía, dinero, ahora se convirtió dinero valorado. Y eso está metiendo una crisis al capitalismo, porque un capitalismo no puede tener una alta tasa de ganancia, una curva de la alta tasa de ganancia, mientras tiene una curva de baja productividad,
Por eso ha tronado, en el 2008 tronó en Estados Unidos y se vienen otras crisis. Y entonces esa izquierda contestataria, esa izquierda analítica va a tener su espacio en su momento, porque eso tiene repercusiones aunque no parezcan. ¿Qué pasó en Detroit? Una ciudad que era de 2 millones de habitantes. Como el capitalismo y el capitalista no tiene patria, se fueron a Vietnam y una ciudad de 2 millones se quedó con 500,000 habitantes, con una infraestructura que le cuesta un dineral al condado de Detroit. ¿Cómo quitaron las casas en Estados Unidos en el 2008? Ahora están invadiendo los gringos, o se fueron con camper y cosas de ese tipo. Es una crisis profunda y se deja venir otra crisis. Entonces, toda esa negación del capitalismo está empezando a buscar alternativas. Lo que está pasando en América Latina, cómo se fueron desplazando los gobiernos neoliberales desde Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y que ahorita prácticamente ya están de pasada también en Colombia, significa que aunque sean socialdemócratas y no sean de izquierda, es un golpe al neoliberalismo. En México, el hecho que ganó López Obrador también es un golpe al neoliberalismo, pero está muy lejos de ser lo que nosotros queremos ser. Así es, definitivamente. Pues mira, los temas, la intención era que fueran un poco más cortos, pero afortunadamente dan para mucho, ¿no? En este primer intento y en este volver a retomar esta cuestión comunicativa para poner al tanto a la ciudadanía, a la gente que de una u otra manera nos sigue a través de las diferentes redes sociales en las que tenemos presencia, pues ahí está, ¿no? Ahí está como un primer intento este año. Me gustaría pues extenderles y dejar abierta la posibilidad de la invitación a ustedes para tratar de hacer de esto un ejercicio cuando menos una vez a la semana, si lo consideran necesario. Hay muchos temas, tenemos infinidad de temas, ¿no? Todos los días, y creo que se hace justo y necesario pues un análisis desde otra perspectiva. Es muy triste lo que está sucediendo, lamentablemente, hasta con las redes sociales en estos momentos, que ya están siendo desplazadas. Se desplazó a un grupo de comunicadores para venir a implementar otro, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando con este tipo de ejercicios es, pues, darle una opción, más fresca y más apegada a la realidad también a nuestros escuchas, a la gente que nos mira, pues, para que haya más elementos también, ¿no? Y poder discernir, poder estar más enterado de situaciones como esta, ¿no? Que a lo lejos y a través de las campañas bien orquestadas, tanto de la derecha como de los gobiernos, tanto federal como estatal, acompañada de sus granjas múltiples de bots, pues nos dejan a la ciudadanía indefensa para poder sacar una buena conclusión. Yo celebro el que hayan aceptado esta humilde invitación, ¿no? A acompañarnos en el micrófono, y otra vez celebro que podamos intentar nuevamente romper este cerco informativo que se ha planteado otra vez hoy en tiempo de esta llamada cuarta transformación. César, no sé si tengas algo más que decirnos ya para concluir. Primero que nada, darte las gracias por haberme invitado y llevarme la gran sorpresa de que mi amigo Fernando incidiéramos en este medio. Un abrazo, Fernando, me dio gusto. Igual por acá. Lo interesante es el diálogo y la posibilidad de la comunicación y la disensión. Así es. Doctor, ¿alguna conclusión? Mira, yo creo que más que una conclusión respecto a lo que hemos comentado, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que significa esta
esta posibilidad de la comunicación a través de las redes, y es que yo aquí en Nogales fui testigo del primer intento de hacer algo parecido a esto en un programa de alguien que conoce, yo creo seguramente, Norma Alba, que ella y su esposo hicieron un programa, el primero por las redes en Nogales, que se llamaba La Casa que Arde de Noche, y yo les comentaba que parecía que no se daban cuenta de lo que hacían, y te lo digo a ti ahorita, parece que no te das cuenta de lo que haces, porque en resumen lo que estamos haciendo aquí, y me incluyo porque aquí estoy, es democratizar la comunicación, hacerla muy, muy, muy horizontal, y escapar de esa verticalidad en la que nos tenían presos y en las que nos tenían mudos. Entonces, de verdad, el reconocimiento al esfuerzo, y como dice César, se agradece la invitación, porque de alguna manera también, y esto debemos reconocerlo como seres humanos, pues alimenta mi ego, que también tengo derecho a tenerlo, ¿no? Entonces, un gran abrazo, y seguramente si lo consideras consideras pertinente, claro, la invitación aquí está. Sí, se acepta. Vamos a seguir tratando de perfeccionar esto, sobre todo en la cuestión técnica, ¿no? En la cuestión técnica, de buenas a primera también. Empecé a montar todo este día con la loca idea de sacar un poco lo que traemos atravesado en el buche, ¿no? Entonces, a partir de esta transmisión, yo espero volver a contar y a gozar de sus opiniones, de sus puntos de vista, que hayamos, bueno, si algunas veces no vamos a estar en acuerdos, pero que podamos seguir compartiéndolas. César, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y saludos, Fernando. Me dio mucho gusto saber de ti. Un gran abrazo, y pues el gusto creo que debe de ser compartido entre los tres, y sobre todo agradecer a quienes son cómplices de esto, que están ahí escuchándonos. Así es, bueno. Viendo si tienen posibilidad de sacar conclusiones. Sí, vamos a hacer por lo pronto esta producción, la tenemos grabada, vamos a compartirla, como lo dije al principio del programa, en las diferentes plataformas de nuestras redes sociales. Por ahí les vamos a hacer llegar a través de Facebook y de YouTube y TikTok, y por donde se pueda, para que puedan reproducirlo. Gracias, Doc, gracias a César, pero sobre todo gracias a todos ustedes, amable audiencia, que tuvieron pues el buen tino de escucharnos y saber que estamos todavía con el firme propósito de seguir rompiendo el cerco informativo. Gracias, y nos vemos en una pronta nueva producción. Hasta luego. Va, hasta luego.